comunicativa. La comunicación es un fenómeno inherente a la relación de los seres vivos, cuando se encuentra entre grupos. A través de ella las personas obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. El objetivo máximo de la comunicación consta de 4 elementos fundamentales, que en el caso de la enseñanza son: 1, transmisor, que viene siendo el profesor o aparatos; 2, el receptor, en este caso sería el alumno; 3, medio. Dentro de ellos podemos encontrar sonido, escritura, dibujo, gráfico, gestos, expresión fisionómica u otros recursos. El lenguaje didáctico es el elemento fundamental en la enseñanza efectiva, junto con los métodos y técnicas de enseñanza y el material didáctico. El lenguaje didáctico es el medio de comunicación entre el profesor y el alumno, es el vehículo utilizado por el docente para comunicarse con el educando a fin de transferirle mensajes de la manera más simple, objetiva y directa posible. El lenguaje didáctico es, pues, la simbología usada por el profesor en medio del lenguaje oral, escrito o audiovisual, a fin de hacer efectiva el proceso de comunicación con el educando. Modelos de comunicación y aprendizaje. La enseñanza es un sistema de comunicación abierto y un caso particular con singularidades específicas de la comunicación entre personas. Según Barners, los alumnos se implican en el intercambio en función de sus propios intereses y de sus expectativas hacia la enseñanza. Los elementos esenciales del modelo de Pérez Gómez son objetivos, docentes, alumnos, contextos, contenidos, experiencias, medios, estrategias metodológicas y evaluación. En la propuesta de Benedito se destaca el núcleo de vida del aula, donde el docente y el alumno se comunican, utilizan múltiples estrategias de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo se relacionan humanamente, resaltando el componente afectivo, las actitudes de respeto y valoración del otro. ¿Cómo lograr la comunicación didáctica en el aula? La actividad comunicacional siempre va a orientar a las estrategias y los métodos de enseñanzas que son preparados por el docente. Sin embargo, el docente debe tener ciertas reglas de carácter generales al momento de toda expresión verbal, visual y corporal cuando está transmitiendo su mensaje o cuando está comunicando algún mensaje hacia sus estudiantes. La expresión verbal o el ejercicio del tono de voz aplicado por el docente debe ser agradable, pausado frente a sus estudiantes. En este sentido, la expresión visual por el docente debe estar sostenida hacia sus estudiantes para captar su atención y complementar la idea que se está transmitiendo por medio de su voz. La expresión corporal debe estar también en sintonía con su voz y con la vista, y congruente con el mensaje que se está impartiendo. De esta manera se logra una comunicación didáctica en clase efectiva. Obstáculos de la comunicación. La comunicación puede verse afectada por barreras o impedimentos que dificulten la aprehensión del mensaje por parte del receptor. Entre las principales barreras encontramos las siguientes: la distancia entre las personas, oscuridad, ruidos, temperaturas extremas, entre otros. El déficit visual y auditivo, el desnivel cultural entre el transmisor y el receptor. Autosuficiencia exagerada por parte del transmisor o del receptor. La incredulidad del transmisor o del receptor. Tendencia a complicación tanto en el transmisor como en el receptor. Tono de voz pedante, imprecisión del lenguaje, repetición constante de ciertos modismos idiomáticos, una mala pronunciación, exceso de palabras, floreos y aluviones de detalles, tono de voz muy alto o muy bajo. Uso de términos o expresiones no conocidos por el auditorio.
desinterés del transmisor en la expedición de su mensaje o desinterés del receptor en recibirlo, antipatía del transmisor hacia el receptor o la antipatía del receptor hacia el transmisor. El proceso de comunicación didáctica. La comunicación didáctica en el aula se caracteriza por una relación terapéutica entre el docente y estudiante, constituyendo un auténtico encuentro entre seres humanos que luchan por la misma causa, la optimización de los aprendizajes. La comunicación didáctica en el aula se logra a través de una adecuada modulación de la voz, un buen control visual y apropiados movimientos y expresión corporal. Las probabilidades de éxito en el proceso de aprendizaje son mucho mayores por cuanto se genera una zona de coincidencia con los estudiantes y, contrariamente, si el docente no es clínico o didáctico, en la comunicación se aleja el éxito del proceso, no logrando los objetivos planteados.